Mi hijastra me pidió $7.000 y cuando dije que no, me acusó falsamente de abuso y mi esposa le creyó sin pruebas e intentó arruinar mi vida. El karma hizo su trabajo. Bien, este es el asunto. Me llamo Harlen, tengo 46 años, y la vida por fin empezaba a encarrilarse después de varios años complicados. Mi primer matrimonio terminó hace unos 10 años. Brielle y yo estuvimos juntos durante 12, pero, siendo honesto, funcionábamos mejor como amigos que como marido y mujer. Nos casamos demasiado jóvenes, sin tener claro qué queríamos de la vida, y con el tiempo entendimos que solo estábamos coexistiendo. No hubo grandes peleas ni dramas, simplemente nos fuimos alejando poco a poco. Mi segunda esposa, Maren, de 43 años, llegó a mi vida cuando no estaba buscando nada serio. Nos conocimos en un evento comunitario para recaudar fondos y reconstruir casas tras una inundación que devastó nuestro pueblo. Yo ayudaba a coordinar voluntarios y ella estaba a cargo de una estación de arte para niños. Maren tenía una energía vibrante y contagiosa, imposible de ignorar. Era madre soltera de Liora, que entonces tenía 16 años, y trabajaba en 2 empleos para salir adelante, daba clases de arte durante el día y por las noches atendía mesas en un restaurante local. El padre de Liora, Declan, había desaparecido hacía mucho tiempo. Según Maren, se marchó cuando la niña tenía apenas 2 años. Formó una nueva familia en Texas y jamás miró atrás, nada de manutención, nada de visitas, solo silencio. Recuerdo pensar en la fortaleza que debía tener Maren para sostenerlo todo por su cuenta. Empezamos a salir poco después de aquel evento y conectamos de inmediato. Compartíamos gustos similares, la música, el senderismo e incluso esas mismas películas antiguas y cursis que ambos habíamos visto incontables veces. Después de casi un año juntos, le propuse matrimonio. Simplemente se sentía bien. Cuando Maren y Liora se mudaron a mi casa, todo parecía encajar a la perfección. Gracias a mi trabajo como gerente de proyectos de construcción, Maren pudo dejar su segundo empleo en el restaurante y respirar por fin un poco. Liora también parecía adaptarse sin problemas, incluso participó con entusiasmo en la planificación de la boda, eligiendo decoraciones y hablando de lo feliz que estaba por volver a tener una familia de verdad. Mi casa no es lujosa, pero es mía. La compré a los 30, tras años de ahorro y algunas inversiones acertadas. Tiene 3 habitaciones, un jardín aceptable y está en un buen barrio. Me parecía el lugar ideal para empezar este nuevo capítulo juntos. Maren, menos agotada, volvió a enfocarse en su arte. Teníamos cenas familiares, noches de películas, etc. Sentía que, por fin, estaba construyendo la vida que siempre había querido. Sin embargo, al mirar atrás, me doy cuenta de que ignoré varias señales de alerta. Liora siempre fue algo exigente. Al principio eran detalles menores, pedía dinero extra para útiles escolares y regresaba a casa con una mochila carísima, más una declaración de moda que algo práctico. O aseguraba necesitar ropa nueva para algún evento escolar y aparecía con prendas de diseñador aún con la etiqueta puesta. Maren solía restarle importancia, diciendo que Liora había pasado por mucho al crecer sin su padre. Otra señal de alerta que pasé por alto fue la manera en que Maren manejaba el dinero. Cuando nos conocimos, estaba ahogada en deudas por intentar darle a Liora todo lo que pedía. Arrastraba una culpa enorme por haberla criado sola, y eso se reflejaba directamente en su forma de educarla. Si Liora quería el último iPhone, Maren encontraba la manera de conseguirlo, aunque eso significara atrasarse con las facturas. Si pedía maquillaje caro, Maren aceptaba turnos extra para pagarlo. Yo creí que podía ayudarlas a romper ese ciclo. Ayudé a Maren a organizar un presupuesto, a controlar sus deudas e incluso empecé a ahorrar para el fondo universitario de Liora. Pero cuanto más intentaba poner límites, más terminaba cediendo Maren. No lo entendí en ese momento, pero Liora tenía a su madre completamente envuelta alrededor de su dedo. Aún así, no todo fue malo al principio. Hubo momentos en los que de verdad sentí que éramos una familia. Lamentablemente, esos momentos fueron cada vez más breves. El comportamiento exigente de Liora continuó, y la costumbre de Maren de justificarla solo empeoró la situación. Pese a todo, pensé que podríamos manejarlo. Estaba convencido de que con suficiente paciencia y comprensión se podía superar cualquier cosa. Hoy, mirando atrás, veo lo ingenuo que fui. En ese entonces no lo sabía, pero Liora no era solo una adolescente malcriada, era una manipuladora experta. Y por mucho que quisiera creer que Maren me respaldaba, la realidad era que siempre pondría a Liora primero, pasara lo que pasara. Claro que yo aún no era consciente de eso. En ese punto, solo era un hombre intentando construir una vida con la mujer que amaba, completamente ajeno a la tormenta que se avecinaba. Para este punto ya pueden imaginar que la fase de luna de miel no duró demasiado. Al principio pensé que Liora simplemente se estaba adaptando a la nueva dinámica familiar, pero estaba muy equivocado. Sus verdaderos colores empezaron a salir a la luz, y créanme, no eran nada agradables.
El primer gran conflicto llegó unos 2 meses después de que se mudaran. Liora anunció que necesitaba redecorar su habitación. Y ojo, su cuarto ya estaba perfectamente equipado, cama tamaño queen, escritorio, armario, todo en buen estado. Pero, según ella, nada de eso encajaba con su visión estética. Se presentó ante Maren y ante mí con una lista de exigencias, una nueva estructura de cama, papel tapiz de diseñador y luces LED que había visto en TikTok. El costo total rondaba los $2000. Maren dudó al principio, pero Liora hizo lo que mejor sabía hacer, lágrimas de cocodrilo, reproches y el clásico "no te importa mi felicidad". Intenté mantenerme firme y propuse que redecorara solo si ahorraba y aportaba parte del dinero, pero Maren terminó cediendo, como siempre. Es solo su habitación, Harlan, es su espacio, dijo, como si eso justificara gastar una fortuna en un capricho. Liora apenas movió un dedo durante la redecoración. Se comportaba como una supervisora, dando órdenes mientras yo pintaba las paredes y armaba los muebles nuevos. Y una vez terminado todo, casi no usó el cuarto. En cuestión de semanas ya hablaba de querer cambiarlo otra vez. Luego vino el desastre del programa de estudios en el extranjero. Un día llegó a casa anunciando que su escuela ofrecía un curso de verano en París y que, por supuesto, tenía que ir. Ni siquiera lo planteó como una pregunta, simplemente dio por hecho que nosotros pagaríamos la cuenta. Cuando vi los costos, casi se me cae la mandíbula. Entre la matrícula, el pasaje aéreo y los gastos de vida, el total superaba los $10.000. Dije que no de inmediato. Quiero decir, vamos, no nadamos en dinero. Y tampoco era como si Liora fuera una estudiante ejemplar, de puro sobresaliente, que estuviera rompiéndola académicamente. Pero Maren empezó con las excusas de siempre. Es joven, Harlan. Esto podría ser una oportunidad única en la vida. Y Liora, por supuesto, interpretó eso como su señal para apretar más el chantaje emocional. Si mi papá estuviera aquí, él sí me dejaría ir. Lo cual era absurdo viniendo de alguien cuyo padre ni siquiera le mandaba una tarjeta de cumpleaños desde hacía años. Como no cedí, Liora nos castigó con el tratamiento de silencio durante semanas. Llegaba de la escuela, azotaba la puerta de su cuarto y se negaba a hablarnos a cualquiera de los dos. Era como vivir con una dictadora adolescente. Maren estaba tensa todo el tiempo, intentando mantener la paz a toda costa, mientras yo hacía lo posible por ignorar el ambiente venenoso. Después vino lo del auto. Para su cumpleaños número 17, Liora recibió su primer coche, un sedán usado, sencillo pero confiable. Me pareció más que generoso, sobre todo porque yo pagué la mitad. Sin embargo, en menos de 6 meses lo destrozó por completo. Se pasó un stop, chocó, y el auto quedó perdido. En vez de agradecer que no se lastimó, empezó a dejar caer indirectas sobre cómo la próxima vez debería ser un auto más cool. Maren, increíblemente, lo consideró. Pero ahí sí puse el pie en el suelo. Recuerdo que Brielle, mi exesposa, me advirtió sobre todo esto. Cada par de meses hablábamos por teléfono y ella siempre preguntaba cómo iban las cosas con Maren y Liora. Cuando mencioné el accidente, solo me dijo, ten cuidado, Harlan. Chicos así no pierden ese sentido de merecimiento de la noche a la mañana. En ese momento lo ignoré. Pensé que Brielle solo estaba siendo demasiado protectora conmigo, pero Dios, cómo me habría gustado haberle hecho caso. Y no puedo olvidar lo del perro. Un día, Liora decidió que quería un perro. No uno cualquiera, claro, un cachorro Golden Retriever de pura raza que había encontrado en internet por $3.500. Yo amo a los perros, pero seamos realistas, Maren y yo trabajábamos a tiempo completo, y Liora no era precisamente famosa por su responsabilidad. Le dije que no. Maren también dijo que no. Pero Liora no aceptó un no como respuesta. Empezó a mostrarnos vídeos de perros tristes en refugios, discursos exagerados y escenas dramáticas sobre cómo ella sería la mamá perfecta para un cachorro. Y entonces pasó. Un día Maren y yo llegamos del trabajo y nos encontramos con un cachorro corriendo por toda la casa. Resultó que Liora había convencido a la madre de una amiga para que pagara el perro por adelantado, con la promesa de que se lo devolvería pronto. Maren se enfureció por unos minutos. Después vinieron las lágrimas, la cara de víctima, y Maren se dobló como siempre. Lo resolveremos, dijo. Y al final, como era de esperarse, terminé pagándolo yo todo, comida, veterinario, vacunas, clases de adiestramiento, mientras Liora apenas lo sacaba a pasear. Luego vino su fase de modelaje. De repente, Liora decidió que quería ser modelo y convenció a Maren de contratar a un fotógrafo para una sesión profesional de portafolio. Y claro, no era un fotógrafo local ni alguien que cobrara poco. No, ella quería lo mejor de lo mejor, alguien con miles de seguidores en Instagram y un nombre que se viera impresionante. Costó más de $1.500. ¿Y saben qué fue lo peor? Que la sesión de fotos terminó siendo un desastre.
Liora se quejó todo el tiempo, de la iluminación, de los ángulos, de los outfits y cuando le mostraron las fotos sin editar, se enfurruñó porque no se veía perfecta. Maren intentó calmarla. Las fotos van a verse mucho mejor cuando estén editadas. Pero Liora no lo aceptó. Exigió que reserváramos una segunda sesión para repetir todo desde cero. Corté esa idea en seco. Y por supuesto, eso me convirtió en el villano otra vez. Lo que más me irritaba, sin embargo, no era el dinero. Era como Liora trataba a Maren. No solo la manipulaba, la irrespetaba constantemente. Ponía los ojos en blanco cada vez que Maren le pedía ayudar con algo en la casa, como si cualquier tarea básica estuviera por debajo de ella. Una vez, Maren le pidió que cargara el lavavajillas y Liora respondió, sin vergüenza: ¿por qué no lo haces tú? Tú eres mejor en cosas como esa. Maren se rió, fingiendo que no le importaba, pero yo lo vi. Le dolió. Y ni hablemos de las emergencias. Cada pocas semanas aparecía con una nueva crisis que, casualmente, requería dinero de inmediato, que se le rompió la laptop, que se le estrelló la pantalla del teléfono, que el auto necesitaba llantas nuevas, siempre era algo. Y cada vez, Maren metía la mano en nuestros ahorros para rescatarla. En un momento intenté imponer un sistema donde Liora tuviera que reembolsarnos por esas emergencias, pero jamás funcionó. Maren era demasiado blanda y Liora sabía exactamente cómo explotarlo. Empecé a sentir que vivía con una estafadora. Liora no era solo exigente, era calculadora. Sabía exactamente cómo enfrentar a Maren conmigo y siempre encontraba la manera de salirse con la suya. Para cuando cumplió 20 años, quedó claro que no tenía ninguna intención de madurar. Abandonó el colegio comunitario tras apenas un semestre, diciendo que no era lo suyo. Se negaba a conseguir un trabajo de medio tiempo porque, según ella, dañaría su marca personal. Y aún así, se quejaba constantemente de lo injusto que era que sus amigos viajaran y compraran cosas caras mientras ella estaba atrapada en casa. Intenté hablar con Maren. De verdad hablar. Pero siempre había una excusa lista: solo se está encontrando a sí misma, ya se le pasará. En el fondo, creo que Maren sabía que Liora no iba a cambiar, simplemente no sabía cómo enfrentarlo. Para entonces, yo ya estaba perdiendo la paciencia. Amaba a Maren, pero Liora hacía la convivencia insoportable. Me sentía como si viviera en una casa donde siempre estaba en minoría, siempre el villano. Y lo peor era que aún no había visto hasta dónde podía llegar Liora. Todo comenzó una tarde de domingo. Estaba en mi oficina, poniéndome al día con trabajo atrasado, cuando Liora tocó la puerta. Eso ya era extraño, normalmente entraba sin pedir permiso. Apareció sosteniendo su teléfono como si fuera un trofeo y empezó a hablarme de una oportunidad increíble. He estado investigando, dijo, con el tono de quien presenta una tesis. Quiero lanzar mi propia línea de cuidado de la piel. Todo el mundo está metido en la belleza limpia ahora. Ya tengo el nombre, el logo, solo necesito el capital inicial para despegar. Me recosté en la silla, escéptico desde el primer segundo. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Sonrió como si acabara de ganar la lotería. Solo $7.000. Eso cubre muestras de productos, empaque y la página web. Ya hablé con un proveedor y están listos para trabajar conmigo en cuanto envíe el pago. La miré, esperando algo más: un plan de negocios, un cronograma, proyecciones, investigación de mercado, cualquier señal de que esto no era solo una ocurrencia. Pero no. Se quedó allí, mirándome, claramente esperando que dijera que sí de inmediato. ¿Tienes algo de esto por escrito? ¿Un plan, aunque sea básico?, pregunté. Liora puso los ojos en blanco. Harlan, no es tan complicado. ¿Es cuidado de la piel? Todo el mundo lo compra. He visto gente hacerse viral de la noche a la mañana solo con TikTok. Ya tengo la visión, solo necesito los fondos. Suspiré. Liora, $7.000 no es dinero menor. Empezar un negocio requiere más que una idea y una cuenta en redes sociales. ¿Has pensado siquiera en cuánto tiempo y esfuerzo implica esto? Su expresión se endureció al instante. ¿Por qué siempre tienes que hacer todo tan difícil? Simplemente no crees en mí. Si fuera tu hija de verdad, me apoyarías. Ahí estaba otra vez. El viaje de culpa. Sabía exactamente qué botones presionar, pero esta vez no cedí. Liora, no se trata de no creer en ti. Se trata de ser realistas. Empezar un negocio es un compromiso enorme, y no tienes ni la experiencia ni un plan que lo respalde. No voy a entregar $7.000 solo porque tienes una visión. Salió hecha una furia, murmurando algo sobre cómo yo era un destructor de sueños. Pensé que ahí terminaría todo. Debería haber sabido que no sería así. Más tarde esa noche, Maren se me acercó con una expresión inquieta. Se sentó a mi lado en el sofá. Liora me contó su idea de negocio, empezó. Creo que es bueno que esté entusiasmada con algo. Me llevé las manos a la cara. Maren no está entusiasmada con nada que no implique gastar el dinero de otros. No tiene plan, no tiene experiencia, no tiene nada. Es otro capricho más.
Maren se mordió el labio, buscando las palabras correctas. Sé que así parece, pero tal vez esto podría ser un punto de inflexión para ella. Si le damos los recursos, quizá por fin asuma responsabilidad por algo. Tiene 20 años, dije con la voz más alta de lo que pretendía. Abandonó la escuela, se niega a trabajar y pasa medio día desplazándose en Instagram. ¿Qué de todo eso te hace pensar que está lista para dirigir un negocio? Maren no respondió. Solo suspiró. Hablaré con ella. A la mañana siguiente las escuché discutiendo en la cocina. Liora estaba fuera de sí. ¿Por qué siempre tomas su lado?, gritó. Es como si no te importara mi futuro. Claro que me importa, respondió Maren, intentando mantenerse calmada. Pero $7.000 es mucho dinero y no tienes nada concreto que mostrar todavía. Tal vez podrías empezar en pequeño, trabajar medio tiempo, ahorra. Ah, entonces ahora no soy lo suficientemente buena para seguir mis sueños porque no tengo trabajo, la interrumpió Liora. ¿Te oyes? Se supone que eres mi mamá, pero me tratas como a una fracasada. Entré a la cocina. No iba a dejar que Maren cargara sola con eso. Liora, nadie está diciendo que no puedas tener sueños. Lo que decimos es que necesitas ser realista y trabajar por ellos, como todo el mundo. Me miró como si acabara de insultar su existencia entera. Tú eres la razón por la que ella no me apoya. Has estado en mi contra desde el primer día. Y con eso, salió furiosa de la casa, azotando la puerta con tanta fuerza que las ventanas vibraron. La tensión se quedó flotando en el aire durante toda la semana. Liora apenas nos dirigía la palabra, moviéndose por la casa como un fantasma. Maren quedó atrapada en medio, dividida entre apoyarme y no querer provocar a su hija. Yo pensaba que ya habíamos tocado fondo. Me equivoqué. Una tarde, Maren entró a la sala con una expresión que jamás olvidaré. Necesitamos hablar, dijo, sentándose frente a mí. Está bien, respondí, con cautela. ¿Es sobre Liora?, continuó, con la voz temblorosa. Me contó algo, y no sé ni cómo procesarlo. Sentí que el estómago se me desplomaba. ¿Qué te dijo? Maren respiró hondo antes de hablar. Dice que te has comportado de forma inapropiada con ella y que la has tocado sin su consentimiento cuando yo no estaba en casa. Me quedé helado. Por un instante, ni siquiera pude procesar las palabras que acababan de salir de su boca. ¿Qué? Dice que la has hecho sentir incómoda, continuó, que la sigues por la casa y que intentas quedarte a solas con ella. Sentí que el mundo se me venía encima. Maren, eso es una locura, dije, con la voz temblorosa. Jamás he hecho algo así. ¿Me conoces? Sabes que yo nunca. Parece realmente asustada. Harlan, me interrumpió. No supe qué decir por un segundo. Luego lo tuve claro. Está mintiendo, respondí con firmeza. Piénsalo bien. Todo esto empezó justo después de que me negué a darle el dinero. Está tratando de manipularte. Maren parecía dividida, atrapada entre querer creerme y no poder ignorar lo que Liora había dicho. ¿Por qué mentiría sobre algo tan grave?, preguntó. Porque sabe que le creerás, respondí sin suavizarlo. Nos ha estado manipulando durante años y tú siempre se lo has permitido. Maren se encogió ante mis palabras, pero ya no me importó. Estaba demasiado herido, demasiado enfadado. El solo hecho de que considerara esa acusación se sintió como una traición. Pasé el resto de la noche repasando la conversación una y otra vez, intentando entender cómo habíamos llegado a ese punto. Liora había cruzado una línea que jamás imaginé que cruzaría. Y la duda de Maren, su vacilación para defenderme, me hizo sentir como si estuviera hundiéndome en arenas movedizas. Al día siguiente intenté mostrarle pruebas, grabaciones de las cámaras de seguridad, mis horarios de trabajo, cualquier cosa que demostrara que ni siquiera estaba en casa en los momentos en que Liora decía que habían ocurrido esos hechos. Pero Maren no quedó convencida. Podrías haber borrado las grabaciones, dijo en voz baja. No podía creer lo que estaba escuchando. La mujer con la que me había casado, la mujer que decía conocerme, estaba dispuesta a creer una mentira por encima de años de convivencia y confianza. Mientras tanto, Liora interpretaba su papel de víctima a la perfección. Se sobresaltaba cuando entraba a una habitación, lloraba frente a Maren diciendo que tenía miedo y cuando Maren no miraba, me lanzaba esas miradas autosatisfechas, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Ahí fue cuando mi vida empezó a desmoronarse. Entendí que estaba enfrentando la pelea de mi vida. Ya no se trataba de una joven caprichosa. Estaba lidiando con alguien capaz de destruirme sin remordimientos para salirse con la suya. Lo primero que hice fue llamar a un abogado. No iba a esperar a que la situación se saliera aún más de control. El abogado que encontré era directo, experimentado y no adornaba la realidad. Las acusaciones falsas son extremadamente delicadas, me dijo en nuestra primera reunión. La opinión pública no espera pruebas, y si esto escala, puede arruinar tu vida incluso siendo inocente. Tenemos que construir un caso sólido. Me explicó los pasos a seguir,
Primero, reunir toda la evidencia posible. Segundo, documentar absolutamente todo, mensajes, llamadas, interacciones. Y tercero, lo más importante, no confrontar a Liora directamente. Me dijo que personas así se alimentan del drama y que cualquier reacción emocional podía volverse en mi contra. Empecé revisando las grabaciones de mis cámaras de seguridad. Tenía cámaras en las áreas comunes y en el exterior de la casa, instaladas años atrás tras una serie de robos en el vecindario. Revisé horas y horas de grabaciones, buscando cualquier cosa que contradijera las acusaciones. Y la encontré. Había incontables clips de Liora comportándose con total normalidad cuando creía que nadie la observaba. En uno de los clips, Liora estaba recostada en el sofá, desplazando su teléfono y riéndose, apenas minutos después de lo que supuestamente había sido una interacción traumática conmigo. Compilé todo el material y se lo entregué a mi abogado. Esto es bueno, dijo mientras revisaba los vídeos, asintiendo. Demuestra que no te teme como afirma. Pero vamos a necesitar más. Entonces revisé mis registros telefónicos. Cada mensaje, cada llamada y cada correo relacionado con Liora fue a parar a una carpeta. La mayoría eran mensajes de Maren, actualizándome sobre nuevas exigencias de Liora o pidiéndome que cediera solo esta vez. Sin embargo, también encontré algunos mensajes enviados directamente por Liora, comentarios pasivo-agresivos sobre lo fácil que debía ser tener dinero y no preocuparse por nadie más. Mi abogado dijo que ayudaban a establecer un patrón, pero que por sí solos no eran suficientes. El siguiente paso fue hablar con los vecinos. Si alguien había notado comportamientos extraños, necesitaba saberlo. La señora Lane, que vive al lado, fue más que cooperativa. He estado queriendo decir algo desde hace tiempo, Harlan, me confesó apenas abrí la puerta. Esa chica organiza fiestas mientras ustedes están trabajando. He tenido que llamar a la policía 2 veces por el ruido. Me entregó una declaración escrita con fechas y horarios. El señor Patel, del otro lado de la calle, también ayudó. Tenía cámaras de seguridad y cuando le pregunté si habían captado algo inusual, me envió varios clips. En uno, Liora estaba tomando el sol en el jardín delantero el mismo día que decía estar demasiado asustada para salir de su habitación. En otro, se la veía colando a un chico por una ventana lateral en plena noche. Pero la evidencia más demoledora vino de donde menos lo esperaba, su propia cuenta de Instagram. No se me había ocurrido revisarla antes, pero cuando lo hice, encontré una mina de contradicciones. Selfie sonriendo en su habitación con frases como descansando en casa, viviendo mi mejor vida, publicadas en los mismos días en que afirmaba sentirse acosada. Fotos de fiestas, salidas al centro comercial, incluso una en un salón de uñas presumiendo de lo consentida que estaba. Capturé pantallas de todo y las añadí al archivo, que ya no dejaba de crecer. Entonces mi abogado propuso ir un paso más allá. Si te sientes cómodo con ello, podemos instalar grabadores activados por voz en la casa, dijo. Es legal, ya que la propiedad es tuya, y podría darnos información clave sobre lo que dice cuando cree que nadie la escucha. Dudé al principio. Me parecía invasivo, aunque sabía que tenía razón. Pero después de todo lo que Liora ya había hecho, entendí que no podía permitirme ser prudente. Instalé grabadores en las áreas comunes, la cocina, la sala y el pasillo frente a su habitación. No tardaron en dar resultados. En cuestión de días tenía grabaciones de Liora hablando con sus amigos sobre su plan. En una se reía diciendo, «Mamá siempre me cree. Harlan no tiene ninguna oportunidad». En otra, presumía de cómo podía llorar a voluntad para convencer a Maren de que estaba aterrorizada. Pero la grabación más devastadora fue una llamada telefónica con una amiga. Su voz era despreocupada, casi aburrida. Lo inventé, admitió. Está siendo un idiota con el dinero, así que tenía que hacer algo. Mamá va a ponerse de mi lado pase lo que pase. Cuando reproduje esa grabación para mi abogado, sonrió por primera vez desde que empezamos a trabajar juntos. Esto es, dijo. Este es el tipo de prueba que se sostiene en un tribunal. Me advirtió que aún no confrontara a Liora ni a Maren. Construyamos el caso más sólido posible antes de que hagas cualquier movimiento, dijo. Tenemos que estar preparados para cualquier cosa que intenten lanzarte. Durante las semanas siguientes, me dediqué a recolectar evidencia. Cada error de Liora quedaba documentado. Empecé a sentirme como un detective en mi propia casa, siempre en alerta, esperando que la siguiente pieza del rompecabezas encajara. Maren, mientras tanto, no sospechaba nada. Seguía protegiendo a Liora de mí, haciendo todo lo posible por defenderla. Intenté hablar con ella un par de veces, pero siempre terminábamos en la misma discusión. ¿Por qué mentiría sobre algo así?, repetía una y otra vez, como si decirlo suficientes veces lo volviera verdad. Comencé a sentir que vivía en una realidad retorcida. Yo, que había hecho todo por apoyar a esa familia, era tratado como un criminal en mi propia casa. Aún así, sabía que no podía dejarme dominar por las emociones.
Las apuestas eran demasiado altas, mi reputación, mi carrera, mi futuro entero dependían de probar la verdad. Y estaba decidido a hacerlo, costara lo que costara. En el fondo, sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que Liora cometiera un error del que no pudiera regresar. Ese momento llegó una mañana de sábado. Maren había salido al supermercado, dejándonos solos en la casa. Yo estaba en mi oficina intentando trabajar cuando escuché pasos en el pasillo. Algo en mi interior me dijo que activara la grabación en mi teléfono. Liora entró sin tocar. No parecía molesta ni enfadada, solo satisfecha, como si tuviera la ventaja. Necesitamos hablar, dijo, cruzándose de brazos. Me recosté en la silla, manteniendo el rostro neutral. Bien, ¿qué tienes en mente? Fue directo al punto. Te doy una última oportunidad para arreglar esto. Si me das $50.000, le diré a mamá que inventé todo. Me disculparé y seguimos adelante. Nadie más tiene que enterarse. $50.000. Ya ni siquiera fingía que se trataba de su negocio. Era chantaje puro. ¿Y si digo que no? Pregunté con calma. Liora sonrió con superioridad. Entonces lo hago público. Voy a la policía, publico mi historia en internet y contacto a cada caridad con la que trabajas. Ya tengo escrito cómo me estuviste manipulando desde que era adolescente. Te destruirá, Harlan, incluso si eres inocente. Nadie te creerá. No sobre mí. Se recostó en la silla, complacida consigo misma. Sentí náuseas. Quería gritarle, echarla de mi casa en ese instante, pero sabía que debía mantener la cabeza fría. Asentí despacio, fingiendo considerar su propuesta. ¿Es mucho dinero, Liora? Necesito tiempo para pensarlo. Encogió los hombros. No tardes. Mi paciencia se está acabando. Se levantó y salió de la habitación, dejándome allí, paralizado. Esperé a escuchar su puerta cerrarse antes de detener la grabación. Mis manos temblaban mientras reproducía el audio, escuchándola exponer su plan con total claridad. Envié el archivo a mi abogado de inmediato. Me llamó en cuestión de minutos. Esto es, dijo. Ha admitido todo, las mentiras, el chantaje. Estás libre. Pero aún no habíamos terminado. Mi abogado sugirió confrontar a Liora y a Maren al mismo tiempo, con el presente por videollamada, para evitar manipulaciones o retractaciones. Esa misma tarde, Maren llegó a casa sin saber nada. Le pedí que se sentara en la sala, le dije que necesitábamos hablar de algo importante. Liora apareció unos minutos después. ¿Qué pasa?, preguntó Maren, mirando nerviosa entre nosotros. Se trata de la verdad, respondí, sacando mi teléfono. Liora, creo que ya es hora de que le digas a tu madre qué ha estado ocurriendo realmente. La sonrisa de Liora vaciló apenas un segundo antes de recomponerse. No sé de qué hablas, dijo, con una inocencia falsa. No respondí. Conecté el teléfono al televisor y presioné play. La primera grabación llenó la sala, Liora presumiendo ante su amiga lo fácil que era manipular a Maren. El rostro de Maren se volvió pálido al escuchar las risas de su hija. Luego vino el segundo audio, donde Liora admitía haber inventado todo porque no le habían dado dinero. Maren rompió a llorar, cubriéndose la boca con las manos. Mamá, está mintiendo, lo editó todo, gritó Liora, pero el pánico ya se filtraba en su voz. Levanté mi teléfono y le mostré los archivos, con fechas y horas visibles. Son grabaciones crudas, Liora. Sin editar. Deja de mentir. Luego reproduje la grabación final, la de esa misma mañana, donde intentaba chantajearme por $50.000. La habitación quedó sumida en un silencio absoluto. Maren parecía a punto de vomitar. Liora, en cambio, se quedó congelada, el rostro completamente descompuesto. Cuando el audio terminó, me volví hacia Maren. ¿Me crees ahora? Al principio no respondió. Solo miró a su hija, las lágrimas cayendo sin control. ¿Es verdad?, preguntó por fin, con la voz quebrada. Liora se puso de pie de un salto, desesperada. Mamá, está torciendo todo. Me obligó a decir esas cosas. Basta, la interrumpió Maren. Solo basta. Liora intentó seguir hablando, pero Maren negó con la cabeza, elevando la voz. Te creí. Me volví contra mi marido porque pensé que decías la verdad, y todo este tiempo estuviste mintiendo. La máscara de Liora se rompió por completo. El pánico se transformó en furia. Siempre tomas su lado, gritó. Eres una pésima madre y él es un controlador que merece todo lo que dije sobre él. Maren se desplomó, sollozando con el rostro entre las manos, mientras Liora salía furiosa rumbo a su habitación. Llamé a mi abogado y le conté lo ocurrido. En menos de una hora, los avisos de desalojo estaban impresos y listos. Liora fue la primera en irse, aún gritando que le habíamos arruinado la vida. Empacó unas bolsas y se fue a casa de una amiga. Maren me suplicó otra oportunidad. Decía que nunca imaginó que Liora llegaría tan lejos, que solo intentaba protegerla. Negué con la cabeza. Creíste lo peor de mí sin una sola prueba, Maren.
No creo que pueda volver de eso. Se mudó al día siguiente, llevándose solo lo esencial y dejando el resto para los mudadores. Cambié las cerraduras de inmediato e instalé medidas de seguridad adicionales. Como era de esperarse, Liora intentó darle la vuelta a la historia. A los pocos días publicó en Instagram un relato largo y dramático, presentándose como una sobreviviente forzada a huir de un hogar tóxico. Me acusó de ser abusivo, dijo que Maren la había traicionado y que estaba empezando de cero para sanar. Incluso llegó a abrir un GoFundMe alegando gastos de terapia y ayuda económica para rehacer su vida. El problema para Liora fue que había subestimado cuánta evidencia existía en su contra. Mi abogado envió cartas de cese y desistimiento a ella, a los amigos que difundían sus publicaciones e incluso a la propia plataforma de GoFundMe. Adjuntas iban todas las grabaciones, capturas de pantalla y documentos que habíamos reunido. No pasó mucho tiempo antes de que la verdad saliera a la luz. Una antigua amiga de Liora, alguien a quien, por lo visto, ya había estafado antes, publicó capturas de pantalla de mensajes donde Liora se jactaba de haber inventado toda la historia para sacarme dinero. Poco después, otra amiga, la misma de las llamadas grabadas, dio un paso al frente y confirmó todo. Con toda esa evidencia sobre la mesa, quedó claro que no podíamos limitarnos a reaccionar mientras Liora seguía intentando construir su propia narrativa en redes sociales y generar confusión. Así que, aprovechando cada prueba que teníamos, mi abogado y yo tomamos una decisión definitiva: avanzar con una demanda civil y poner a esa mentirosa frente a un juicio, donde ya no habría espacio para manipulaciones ni versiones convenientes. Semanas después, el proceso quedó formalmente en manos del sistema judicial. La acción presentada detallaba difamación, acusaciones falsas y extorsión, respaldadas por una montaña de pruebas, grabaciones donde Liora admitía haberlo inventado todo, el intento explícito de chantaje, capturas de pantalla de sus mensajes y las declaraciones juradas de dos de sus propias amigas, quienes confirmaron que se jactaba de fabricar la historia para sacarme dinero. Incluso antes de que comenzaran las audiencias, su versión empezó a desmoronarse bajo el peso de los hechos. El día del juicio, llegamos primero al tribunal, tranquilos y seguros, sabiendo que la verdad estaba documentada de principio a fin. Liora apareció después, acompañada por un abogado que no estaba preparado para un caso así. Era joven, sin experiencia en litigios complejos, y su defensa se basó más en excusas que en hechos, que Liora estaba confundida, que se sentía presionada, que había interpretado mal las situaciones. Incluso insinuó que todo debía verse con sensibilidad por tratarse de una mujer joven. Pero el juez no compró nada de eso. Con las pruebas sobre la mesa, dejó claro que el género no anulaba la responsabilidad y que mentir deliberadamente para extorsionar tenía consecuencias. La defensa pidió desestimar o reducir el caso, el juez lo rechazó sin titubear. El fallo fue contundente. Liora fue declarada civilmente responsable y condenada a pagar $185.000 en daños y perjuicios, compensación por daño reputacional, costos legales y daño emocional. No era una cifra exagerada, pero sí lo suficientemente alta como para marcarla durante años. La sentencia incluía embargos automáticos sobre ingresos futuros. Cualquier trabajo, colaboración o intento de monetizar su imagen quedaría atado a esa deuda. No hubo cárcel, pero sí algo peor para alguien como ella, una verdad establecida legalmente y una carga financiera imposible de esquivar. Maren estuvo presente durante todo el juicio. No declaró, no discutió, no defendió a nadie. Se sentó al fondo de la sala, con la mirada perdida y los ojos hinchados de tanto llorar, escuchando cómo se desmantelaba, punto por punto, la acusación de su propia hija. Cuando el juez leyó la sentencia, bajó la cabeza y se quebró en silencio. La imagen de víctima que Liora había construido con tanto cuidado se derrumbó después del juicio. Su GoFundMe fue cerrado, sus redes sociales pasaron a privado y los pocos patrocinios que había conseguido como aspirante a influencer desaparecieron de inmediato. La historia del juicio y su caso se regó rápido en nuestro círculo social y de golpe, Liora se quedó con muy poca gente dispuesta a defenderla. En cuanto a Maren, ha mantenido un perfil bajo. Unas semanas después de irse, me envió un correo larguísimo pidiéndome perdón. Admitía que, en el fondo, sabía que Liora estaba mintiendo, pero no podía enfrentarse a esa realidad porque significaba aceptar que había fallado como madre. Quería tanto creer que todavía era mi niña pequeña, escribió. Dejé que eso me cegara ante la persona en la que se ha convertido. Era un mensaje sincero. Se notaba que estaba realmente arrepentida, pero para mí ya era demasiado tarde. No hay vuelta atrás después de una traición así. Nunca respondí. Me enteré por amigos en común de que Maren regresó a su antiguo vecindario y consiguió trabajo en una tienda local de suministros de arte. Todavía da clases en el centro comunitario, lo cual sinceramente me alegra por ella, pero por lo que he oído, volvió a estar apretada económicamente, equilibrando cuentas, pagando facturas y tratando de reconstruir su vida desde cero. Y Liora, bueno, digamos que el karma le está cobrando con intereses.
Además del golpe a su reputación, ahora arrastra una deuda que tendrá que pagar durante años. Entre indemnizaciones y gastos legales, quedó atada a una obligación económica que le recuerda constantemente que sus mentiras no salieron gratis. Después de su implosión en redes sociales, hizo las maletas y se mudó a Reno, Nevada, para vivir con otros aspirantes a influencers. Comparten un apartamento diminuto, dividen gastos, y por lo que he escuchado, no es ni de lejos la vida glamorosa que ella imaginaba. Sus intentos de volver a crecer en Internet no han ido a ninguna parte, y los patrocinios simplemente no regresaron después de todo lo que pasó. La realidad es que, además de sus intentos fallidos en redes, ha tenido que aceptar trabajos de medio tiempo para poder mantenerse y seguir pagando la deuda. Por lo que me ha llegado, no le va bien, vive con lo justo, salta de un empleo a otro y su situación dista mucho de la imagen que intentó vender. Su reputación, mientras tanto, quedó prácticamente enterrada. Reconstruir algo después de una caída así no es fácil, y menos cuando hay pruebas de por medio. Al final, le tocó aprender de la forma más dura que todas las acciones tienen consecuencias. En cuanto a mí, me concentré en recoger los pedazos. Lo primero que hice fue cerrar el divorcio. Mi abogado se aseguró de que el proceso fuera rápido y sin vueltas. Maren no tenía ningún reclamo sobre mi casa, y yo contaba con toda la documentación que demostraba que había cubierto la mayor parte de los gastos durante el matrimonio. Al final, ni siquiera intentó disputarlo. Con eso resuelto, me concentré en reconstruirme desde cero. Empecé a crear hábitos que me ayudaran a sanar y a recuperar el control de mi vida, levantarme temprano, ir al gimnasio para descargar la tensión, cuidar mi alimentación y mantener mi cuerpo y mi mente ocupados. También me volqué de lleno en el trabajo, asumiendo más proyectos y responsabilidades, no solo como una distracción, sino como una forma de crecer profesionalmente y volver a confiar en mí mismo. Al mismo tiempo, reduje mi círculo social a las personas que realmente importaban, aquellas que estuvieron ahí cuando las cosas se pusieron difíciles y que no necesitaron explicaciones para quedarse. Descubrí que la paz viene, en gran parte, de rodearte de gente que suma, que escucha y que no desaparece cuando más la necesitas. Con el tiempo, he aprendido mucho de este desastre. Aprendí que la confianza es frágil, que algunas personas pueden ocultar quiénes son durante años, y que a veces incluso la gente que más amas puede romperte de formas que jamás imaginaste. Pero también aprendí algo más. Soy más fuerte de lo que creía. Puede que el karma haya alcanzado a Liora y a Maren, pero también, a su manera, me dio la oportunidad de empezar de nuevo. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.